Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Porque son la trompeta, suena en los montes. Toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquen la trompeta, suénala en los montes. Toquen la trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones, mis amigos y mis hermanos. Qué bendición una vez más poder estar a través de estos medios y poder llegar hasta el lugar donde usted está, ahí donde se encuentra, en su casa. Me da mucho gusto, como siempre, decir estas mismas palabras y no me cansaré de decirlas, porque verdaderamente es una bendición todos estos medios de comunicación donde podemos compartir las riquezas que el Eterno nos ha dado y que nos está entregando en cada programa que usted puede subir, mirar, con relación a la palabra bendita del Eterno. Eso es lo más hermoso que podemos decir, ¿verdad? Que cada día, ahora sí como dice el pasaje, cada día son nuevas las bendiciones del Señor. Y así es, cada palabra que se entrega de un siervo, de su servidor, pues es una nueva bendición. Y en esta mañana, en esta hora, en este momento, tenemos también una bendición para compartirles a cada uno de ustedes. Bueno, solamente para recordarles aquí a nuestros amigos y hermanos de aquí de Laredo, Texas, donde estamos pastoreando. Yo soy su servidor, el pastor Homero Segundo, primera congregación mesiánica aquí en Laredo, Texas. Estamos por la calle Laredo y Seymour. Aquí estamos. Y como siempre, recordándoles a los hermanos locales de aquí de Laredo, Texas, si son gustosos, serán bienvenidos. Estamos teniendo nuestras reuniones, la apertura del Señor, el Shabbat, el viernes a las 7:30, sábado por la mañana a las 10:30, el estudio de la Parashat, y sábado por la tarde, 7:30, el cierre del Shabbat, con el encendido de la vela de la Havdalah. Así es que para mis hermanos de aquí, locales de Laredo, Texas, pues serán bienvenidos. Si usted nunca ha estado en un día del Señor, en el día del Shabbat, pues sería una buena oportunidad. Le estaremos dando la bienvenida. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, vamos a entrar aquí en esta hermosa reflexión de la palabra, donde hoy estaremos tocando una de las enseñanzas maravillosas de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Mesías, una de las enseñanzas muy populares, muy conocidas dentro del ámbito del pueblo evangélico, del pueblo del Señor. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, estamos hablando de el famoso relato donde se habla de el hijo pródigo, que se encuentra en Hillel, Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y aquí voy a estar leyendo estos versículos. No voy a leer toda la lectura porque es imposible, es bastante, pero voy a estar dando algunas informaciones y explicaciones con relación a la lectura que vamos a estar leyendo. Así es que preparemos nuestros corazones, preparemos nuestro espíritu, abramos nuestros ojos espirituales, destapemos nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Para que recibamos y percibamos la luz de la palabra. Así es que con la ayuda del Eterno, mis amigos y mis hermanos, vamos a dar principio y quiero dar lectura a la palabra del Eterno, donde nos habla de esta maravillosa narración, ¿verdad? Algunos la toman como una parábola. Bueno, si así lo quieren ver, está bien. En mi opinión, la veo de otra manera porque
está hablando de personas, está hablando de seres, está hablando de gente, ¿verdad? Y ahí entrarían reglas de interpretación. Bueno, capítulo 15 de Iyé, Lucas, versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, vamos hasta aquí nada más, y conforme vayamos avanzando vamos a ir leyendo otros versículos. Primero que nada, esta parte de la escritura en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, como lo conocen dentro del pueblo evangélico. Vamos a hablar acerca de los 2 hijos que habla la escritura, ¿verdad? Habla de 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Claro que el propósito de este pasaje es llevarnos a un entendimiento mucho más amplio, mucho más profundo. Si leemos la historia, pues es muy fácil de entenderla, porque habla de un hijo menor, un hijo mayor, que se sale de su casa, pide la herencia, se la dan y la gasta, la malgasta, se va a las naciones y allá despilfarra, arruina la herencia y finalmente termina y después se queda sin nada. La historia es así, ¿verdad? Y usted ya la sabe, pero vamos a entrar a otras cosas, a otros niveles que este servidor, con la ayuda del Eterno y con la ayuda de muchos maestros y muchos hermanos, ¿verdad?, he podido acumular, retener algunas expresiones, algunas explicaciones también. Gracias por ellos y gracias al Eterno. Muy bien, primero que nada, ¿cuál es el significado de esta escritura, de esta parte donde nos habla y donde comienza diciendo el Señor? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ver, o sea, estos 2 hijos, uno mayor y uno menor, como es conocido, ¿verdad? Para empezar, los contextos de arriba, o sea, de este mismo capítulo, ustedes van a encontrar que aquí sí se habla de la palabra parábola. ¿Por qué? Porque en realidad está tomando un ejemplo. ¿Y de qué habla aquí? Bueno, pues habla de la famosa parábola de las 100 ovejas, que se perdió una y 99 las deja en el redil y va y busca a la que se le había perdido. La segunda parábola o la segunda explicación o narración que habla aquí, habla de una mujer que pierde una dracma, ¿verdad? Y anda muy afanada buscando. Finalmente la encuentra y se regocija y usted ya sabe la historia. Bueno, estas 2 partes con la del hijo pródigo es el mismo significado. Es el mismo significado. Nada más que explicada a través de una oveja y a través de una dracma, de una moneda de gran valor. Pero acá en el hijo pródigo está hablando precisamente de 2 hijos, el mayor y el menor. ¿Qué significa entonces el hijo mayor y el hijo menor? Bueno, de acuerdo a los estudios que se ha tenido, está relacionado, dicho de otra manera, la parábola o la historia del hijo pródigo y el hermano mayor y el hermano menor está relacionada con la casa de Israel y la casa de Judá. Eso es lo que hemos estado aprendiendo, he estado aprendiendo de otras personas. ¿Y cómo es que está relacionado el hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo menor con la casa de Israel y la casa de Judá? Bueno, para esto tendríamos que irnos rápidamente allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, Primera de Reyes, capítulo 16, y nos dice la Biblia
acerca de la apostasía de Salomón. Usted que conoce la Biblia y sabe la historia, ahí va a encontrar toda esta información donde se habla de esta apostasía del rey Salomón. Y usted sabe perfectamente bien todas las faltas que cometió cuando ya era hombre grande, cuando ya era viejo, ¿verdad? Y aquí vemos en este capítulo 19, por darle lectura a algunos versículos, comenzamos aquí, primera de Reyes, y tenemos, capítulo 11, versículo 1. Y mire lo que dice la bendita palabra del Eterno. Leo de la siguiente manera, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Bueno, cosa que el Eterno le había prohibido. Usted sabe la Biblia, usted la conoce, usted sabe la historia. Le había prohibido totalmente que no cometiera estas faltas. Y si vemos aquí en este mismo capítulo, pero en el versículo 29, después de que cometió esa falta enorme, grande, de haberse metido con mujeres gentiles, extranjeras, ¿verdad? El Eterno le dijo que su reino sería quitado, que su reino sería dividido, mas no en su tiempo. Pero aquí en el capítulo 11, versículo, si usted lo ve, en el versículo 31, o leemos también, ¿por qué no?, el del 29 en adelante. Nos dice la palabra: aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías, el profeta Ahías, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Eterno Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Qué le parece? O sea, aquí se está profetizando que Jeroboam, el hijo de Salomón, se le entregarían 10 tribus de las 12, y quedaría solamente la casa de Judá y por supuesto la de Benjamín que estaba junto con ella. Pero aquí estamos oyendo que la monarquía de Israel va a ser dividida, va a ser separada finalmente. Y en el capítulo 12 de este mismo libro, Primera de Reyes, usted va a encontrar en el versículo, aquí mismo, en el 19, texto muy cortito, dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, Israel no quiso saber nada de la casa de Israel. ¿Qué se entiende por la casa de Israel? Son las 10 tribus, las 10 tribus. Hay que recordar esto, los que saben la Biblia y entienden, cuando se dice casa de Israel, ya sabemos, la casa de Judá, pues la tribu de Judá y Benjamín. Los demás son las 10 tribus famosas. Bueno, vemos que se hizo la división de esta monarquía, ¿verdad? La monarquía de Israel, el reino fue dividido totalmente. En esta parábola del hijo pródigo, quien representa a las 10 tribus de Israel es precisamente el hijo menor, porque la historia nos está diciendo que el hijo menor le dice a su padre: padre, dame la herencia que me corresponde. Y de esta manera, pues él quiere hacer su propia vida. O sea, él se separa de su padre y de su casa y de su hermano. En este caso, el hermano mayor representando a la casa de Judá. Por eso es que hasta el día de hoy, la mayoría de la tribu de Judá y Benjamín permanecieron en Jerusalén, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, todos los años, las historias, las persecuciones y tantas cosas, ellos han permanecido hasta ahí. Entonces, mientras que
el hijo menor que representa a las 10 tribus de Israel, esos no, ellos se fueron a las naciones hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a ver. Precisamente cuando estamos hablando de que las 10 tribus se separaron y se fueron, ¿verdad? Representadas por el hijo menor, ¿verdad? Cuando ya las 10 tribus se van a las naciones, comienzan a asimilar el estilo de vida de las naciones. Se comienzan a olvidar de las enseñanzas, de guardar las leyes, mandamientos, etcétera, etcétera. La manera de vivir conforme a la Torá que el Eterno les había enseñado. Y por eso aquí la narración nos está diciendo, ¿verdad?, que después dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estamos hablando de las 10 tribus que están ahorita, desde aquellos tiempos, alrededor del mundo. Están entre las naciones, viven como las naciones. Ahora, no estoy generalizando, pero la gran mayoría, algunos hasta han olvidado su identidad de que son descendientes judíos. Otros saben que son descendientes judíos, mas sin embargo ya han vivido un estilo de vida como cualquiera de entre las naciones, ¿verdad? Y ellos están por todas partes del mundo. Aquí nos dice lo que está diciendo el Mesías, Yeshua HaMashiach, hablando de este personaje, de este hijo menor que representa a las 10 tribus. Dice ahí, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el alimento, la comida. Y dice que, la historia nos dice aquí que buscó trabajo y le dieron trabajo de alimentar a los puercos, a los marranos, que les diera algarrobas, desperdicios. Y nos dice aquí la historia que él tenía hambre. Pero no hay que olvidarnos que nosotros tenemos que entender que el pueblo judío le es prohibido comer alimentos impuros. Y él deseaba, dice, comer, se acordaba de los alimentos kosher, kadosh, santos, separados, consagrados, alimento exclusivo para el pueblo de Israel, que el Eterno les había enseñado. Por eso cuando dice que tenía hambre, no es solamente en el aspecto, en el sentido físico, material, sino que también es una referencia a que él también extrañaba, como hasta el día de hoy, repito, muchos judíos, que están entre las naciones, y muchos de ellos están inclusive entre las congregaciones evangélicas sin darse cuenta, pero dentro de su alma gimen por el alimento sano, puro, como dijera el apóstol, ¿verdad? El alimento no adulterado, la leche no adulterada, gimen. Esta historia nos habla de que tenía hambre, pero hambre de la palabra. ¿A cuál palabra? La palabra sana, la palabra que que viene directamente de la Torá, de las Escrituras. Y en Matitiyahu, capítulo 4, versículo 13 al 17, estamos hablando en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Mateo 4, nos dice que el Mesías, Yeshua HaMashiach, el siervo sufriente, cuando él va empezando siempre su ministerio, ¿verdad? Su ministerio, capítulo, tenemos 4, más que todo también, ¿verdad? El 4, sobre todo el 4, ¿sí? Y en el versículo 13 en adelante, fíjese cómo dice las Sagradas Escrituras. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudades marítimas, en la región de Zabulón y de Neftalí. Oiga,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado, dice, del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Preguntémonos, ¿a quién le estaba diciendo el Mesías? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué está utilizando esta profecía de Isaías? Porque toda el área geográfica de donde está Galilea, donde está Neftalí, Zabulón, Capernaum, todas esas áreas, los judíos que habían asimilado el estilo de vida de los gentiles ya en aquel tiempo, pues ahí se fueron, ahí se reunieron, ahí quedaban. Por eso es que se llama Galilea de los gentiles, no porque realmente sean gentiles, sino porque son judíos que vivían como gentiles en ese tiempo. Ahora, ¿quiénes son estos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Mesías dice, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son pasajes que se afirman para entender que en la historia del hijo pródigo y el hermano mayor, está representado el hijo menor por las 10 tribus. Ellos se separaron. Pero viene el Mesías a buscarlos. El advenimiento del primer Mesías, el Mesías sufriente, viene para juntarlos, para traerlos. Y el Mesías sufriente paga el precio del rescate por ellos. Él ya lo hizo y el Señor está acercando otra vez a las ovejas perdidas. Desde su muerte y resurrección, Él está llamando y llamando y va a seguir llamando. Por eso muchos corazones laten, aún los que están dentro de las congregaciones evangélicas. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos hermanos de la casa de Israel y están teniendo un despertamiento. ¿Por qué? Porque están recordando, el alma está recordando. En la casa de nuestro Padre hay mucha comida, hay mucho pan. No queremos algarrobas, queremos pan genuino del cielo para que alimente nuestra alma. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Vamos a ver este hijo menor que representa la casa de Israel y que se fue a las naciones. ¿Qué fue lo que pasó? Perdió su identidad. Como repito, muchos de ellos ahorita ni siquiera saben que son de sangre judía. Pero cuando la palabra llega, cuando el shofar suena, entonces se despierta la raíz, el alma de ellos y anhela volver a disfrutar de su herencia. Y el Señor está despertando. Perdieron su identidad, no todos, pero perdieron. Perdieron el estilo de vida, claro que sí. Dejaron de ser obedientes a la Torá. Antes de la venida de nuestro Mesías, Ben David, el hijo de David, cuando Él venga, Él va a traer al pueblo, Él va a juntar a las ovejas perdidas y va a juntar a la casa de Judá también, que ahorita están separados. Pero los va a juntar, finalmente los va a juntar para que ya no sean dos pueblos, sino que sean solamente un solo pueblo. El Señor está despertando a muchos a que vengan y busquen el verdadero pan del cielo, el verdadero pan, la verdadera explicación, la verdadera interpretación, que precisamente están ahí en sus raíces hebreas. El profeta, hay un profeta maravilloso, ¿verdad?, que nos habla, donde dice que vendrán tiempos en que tendrán hambre, pero no de comida, no de carne, sino de oír la palabra del Eterno. Así lo dice. Amós 8:11 lo dice. Y Cefas en Yohanan, en Juan 7, versículo 68, dijo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida? O sea, no podemos escuchar otras palabras si no son esas
las que usted habla, las que usted enseña, las que usted nos da. A Israel se le entregó la Torá, al pueblo del Eterno Dios le entregó la Torá. ¿Para qué? Para que se alimente. Mi amigo, mi hermano, ¿le gustaría disfrutar de ese alimento, de esa riqueza? Muy sencillo. Acérquese al Señor, acérquese al Mesías sufriente, reconozca, quizá usted tenga sangre judía y no se ha dado cuenta. Es el tiempo en que la casa de Israel está regresando. Como siempre, muy agradecido con el Eterno y muy agradecido con ustedes por la bendición que me dan de poder estar ahí con ustedes. Shalom Urajot, paz y bendiciones. Hasta la próxima.